Muy buenas noches. Buenas noches. Este martes 10 de noviembre tenemos el gusto de recibir el trabajo de ingreso de la licenciada Silvia Patricia Flores Osuna con el tema Nuestro planeta, una aldea global. Voy a ceder el uso de la voz al señor secretario general para que dé lectura al orden del día y dirija esta solemne sesión académica. ¿Nos escuchaban? ¿No? Bueno, buenas noches, bienvenidos a todos a esta solemne sesión académica en la que tenemos un trabajo de ingreso. Está con nosotros el maestro Eduardo Velasco Briceño, presidente de esta Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, Asociación Civil. También nos acompaña la licenciada Silvia Patricia Flores Osuna, recipiendaria, y su servidor, Rubén Rodríguez García, secretario general. Me voy a permitir dar algunos datos profesionales de la licenciada Silvia Patricia Flores Osuna. Ella es abogada, egresada de la carrera de Derecho de la Universidad de Guadalajara. Tiene una experiencia como periodista de más de 30 años en los medios nacionales y locales de radio, prensa y televisión. Es conferencista, organizadora de eventos y empresaria. En su trayectoria tenemos como conductora de infinidad de programas de radio y televisión. Algunos de sus programas, citaré solamente algunos. Por ejemplo, programas de radio de 1981 a 1994 en Radio ABC Internacional de la Ciudad de México, Radar 760, Al Salir el Sol, Noticiero Financiero Meridiano, que se transmitía ocasionalmente desde la Bolsa Mexicana de Valores. El programa Personajes y Lugares, un espacio donde desfilaron los personajes más importantes de México y el mundo, de todos los sectores y disciplinas. De un programa dedicado a la mujer que se llamaba Ondas Femeninas, noticiarios de cada hora. En el grupo Radio Centro de la Ciudad de México también el programa Meridiano 1440 y se transmitía desde la Bolsa Mexicana de Valores. En el noticiario La Síntesis, con los encabezados de los principales diarios nacionales e internacionales. El Cuestionario Plus, programa de entrevistas con personalidades, con una introspectiva a la vida y la personalidad de cada uno. En Radiorama también de la ciudad de Guadalajara de 2002 a 2008, el noticiario Al Final de Cada Día. Actualmente conduce y dirige el noticiario Solución en Punto a través de DK 1250 de AM. En la televisión participó en el noticiero Enlace Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional, en el noticiario Enlace. Y entre el año 2010 y 2012 condujo el programa de televisión por internet denominado Detrás de la Luna. En el campo de la prensa, de 1999 a 2002, edita y escribe para la revista interna Pegaso, también para la revista interna telefónica Movistar. Entre las entrevistas que ha llevado a cabo se cuentan algunos presidentes y expresidentes de la República Mexicana. No los voy a enlistar, pero imaginen ustedes del licenciado Luis Echeverría hasta el licenciado Enrique Peña Nieto. Infinidad de personajes de la historia reciente de nuestro país han sido también entrevistados por ella, como Juan José Arreola, Carlos Monsiváis, Octavio Paz, Héctor Aguilar Camín, Ángeles Mastreta, entre otros. En sus programas han figurado colaboradores de alto nivel del panorama político mexicano, como Carlos Castillo Peraza, Porfirio Muñoz Ledo, Beatriz Paredes Rangel, Andrés Manuel López Obrador, Gilberto Rincón Gallardo, José Ángel Gurría, entre otros. Fue invitada en 1995 por la Unión Europea, cuando transmitió desde la sede del Parlamento Europeo en Bruselas, Bélgica para toda Europa, Norte, Centro y Sudamérica, un programa que fue difundido desde el Grupo Radio Centro, enlazado a las principales ciudades de ambos continentes. Ha cubierto distintos eventos históricos como el terremoto de 1985, donde recibió junto con su equipo un reconocimiento por parte del entonces presidente de la República por su labor humanitaria durante estos hechos.
También reseñó la visita del Papa Juan Pablo II, la muerte de Luis Donaldo Colosio, el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional desde Chiapas. Ha recibido también numerosos reconocimientos. En 1984 se le entregó el Calendario Azteca de Oro por la Asociación Mexicana de Periodistas de Radio y Televisión. Más tarde, en 2009, la Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara, en su sección especializada de mujeres empresarias, le otorga un reconocimiento por su participación como expositora con el tema "Cómo influyen los medios de comunicación en las empresas". En el 2010, nuevamente recibe 2 reconocimientos del mismo instituto por sus programas de radio en Grupo Radiorama y televisión por Internet en Internet Channel. En 2010, el Centro de Maestros 1416 de la Dirección General de Formación Continua para Profesionales en la Educación de la Secretaría de Educación Pública por su colaboración en el proyecto Cultura. Más recientemente, en 2011, el Gobierno Municipal de Tonalá le otorga un reconocimiento en el Día de la Libertad de Expresión. En marzo de 2014 recibe el reconocimiento Irene Robledo por parte del Ayuntamiento de Guadalajara por su labor en pro de las causas sociales a través de los medios de comunicación. Finalmente mencionaré algunas agrupaciones a las que pertenece. Es miembro del Consejo Ciudadano 100 por Jalisco y 100 por México, integrado por empresarios y ciudadanos de distintas partes del país, enfocado en llevar a cabo propuestas a las autoridades para mejorar la calidad de vida y las instituciones del país. Participó como candidata ciudadana por la presidencia municipal de Zapopan en las elecciones de 2012. Es miembro del Parlamento Ciudadano de México. También miembro fundador del Colegio de Abogados Maestro Samuel Fernández Ávila. Consejera de Comunicación Social de la Federación de Asociación de Abogados de Jalisco, Asociación Civil. Miembro del Círculo de Mujeres Empresarias de la Zona Metropolitana de Guadalajara. Miembro fundador de la Asociación de Periodistas Digitales de México, que dirige Gabriel Ibarra Buryac. Forma parte del Colegio de Periodistas de Jalisco, Asociación Civil, con Marcos Arana Cervantes. Y por último, citaré que desde el año 2008 está inscrita como empresaria de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Bien, esta es nuestra conferencista de esta noche y nuevo miembro de esta Sociedad de Geografía y Estadística, para quien pido un caluroso aplauso. Buenas noches. Primero que todo, quiero dar las gracias a este recinto, a todos los que integran esta benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, que es una de las grandes instituciones formada hace 150 años y que honra a nuestro Estado y que además forma parte de la benemérita Sociedad de Geografía a nivel nacional. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que estamos aquí hoy presentes. Bienvenidos. Es un gusto ver a tantos buenos amigos, amigas. Muchas gracias. Y pues hoy es un día para mí muy importante porque verdaderamente es un gran honor el pasar a formar parte de esta distinguida institución. Y el día que me lo comentaba nuestro presidente, pues lloré porque ustedes no saben, pero tenía muchísimos años que amaba esta institución, la he seguido, he leído muchos de los trabajos que aquí han presentado distinguidos maestros y maestras que también fueron mis maestros. Y bueno, pues es un honor hoy estar aquí, verdaderamente es uno de los días más importantes de mi vida y me siento muy honrada y muy contenta. Y bueno, pues a continuación les presento un panorama muy grande y así como abuelo de pájaro de lo que es esta aldea global, nuestro planeta, una aldea global. Es una breve investigación que se divide en 2 partes: el contexto en el que se encuentra la humanidad de nuestro planeta desde el punto de vista demográfico, la población, y la transformación, que es la segunda parte, y la importancia de los medios de comunicación en el mundo que impulsan cambios en las formas de pensar y en el comportamiento de los seres humanos que lo habitamos. Nuestro planeta, pues sin duda, es un planeta bello y verdaderamente es un planeta azul que nos sobrecoge cuando vemos esas imágenes que nos presentan a través de los telescopios, a través de las imágenes que envían quienes han tenido la oportunidad de viajar al espacio, como tantos y tantos distinguidos hombres
de ciencia y especialmente los astronautas. Así que es una belleza nuestro planeta. Y este planeta también es un planeta azul, porque imagínense ustedes, los océanos ocupan el 71% de la superficie de la Tierra y su volumen total es de 1.370 millones de kilómetros cúbicos de agua salada. Yo creo que ni nos imaginamos lo que representa solamente cuando vemos esas imágenes aéreas o esas imágenes desde el espacio de lo que significa nuestro planeta. En este momento, más de 7.000 millones de personas habitamos nuestro planeta. México, por ejemplo, cerró el 2014 con una población de 119.715.000 personas. En este momento ya somos más de 120 millones y pues está entre los países con más población del mundo dentro del ranking de 196 estados que componen la tabla de población mundial. Y esto es muy importante tomarlo en cuenta, dónde estamos nosotros ubicados. Esto nos lleva a la evolución de la población y el crecimiento, que son consecuencia de varios factores, como por ejemplo, vemos la alimentación, la sanidad, la difusión de medicamentos, el desarrollo de la tecnología, han sido decisivos para el fuerte crecimiento de la población mundial, que ha pasado de 1.000 millones que era en el año 1800 a más de 6.000 millones en el 2000, y actualmente estamos hablando de más de 7.000 millones de habitantes. En la primera mitad del siglo XX, es decir, de 1900 a 1950, pues crecimos solamente un 53% y fue apenas el 0.85%. Si lo comparamos con lo que sucedió de 1950 al 2000, el crecimiento fue de 141%, una tasa acumulativa de 171.78, muy importante. Aquí vemos entonces algo muy interesante, la teoría de la transición demográfica. En la fase 1 hablamos de un antiguo régimen democrático donde el crecimiento natural de la población era muy lento, incluso inexistente, crecía a pasos muy lentos. En la fase 2 comienza la transición demográfica. Bajan los índices de mortalidad, decíamos ya, por la alimentación, la higiene, la sanidad, la difusión de medicamentos, y entonces empieza a haber también mejoras en las técnicas agrícolas que aumentan los rendimientos. Estas mejoras pues muestran avances en medicina y alfabetización, y estos cambios contribuyen a alargar la esperanza de vida de las personas, a reducir la mortalidad. Viene una fase 3 de la humanidad y es la transición de los índices de natalidad. Inician un importante descenso. Esto fue motivado por la contracepción, es decir, la incorporación de la mujer a la educación y al mercado laboral, y empiezan a bajar los índices de concepción. También el acceso al estado del bienestar, el proceso de urbanización, las personas emigran de las zonas rurales a los grandes conglomerados urbanos. La sustitución de la agricultura de subsistencia por la agricultura de mercado, junto con otros cambios sociales. Y ahí viene la fase 4, que es el régimen demográfico moderno. Este régimen se caracteriza porque la tasa de mortalidad toca fondo y la de natalidad se iguala. Mientras bajan los índices de personas que mueren, también la natalidad se empieza a igualar, y esto pues hace que el crecimiento natural de la población vuelva a estancarse. Y el crecimiento de la población es mayor en los países menos desarrollados y en los países menos desarrollados. Por ejemplo, ahí vemos la gráfica en rojo, es donde hay personas que tienen mayor índice de hijos, mientras que en los países desarrollados, que es en azul, pues es donde hay menos personas que nacen. El régimen demográfico moderno nos indica que se presenta una desaceleración del crecimiento de la población. En este momento, todos los que estamos aquí, vemos que la humanidad está entrando en la fase 4 antes mencionada, y algunos países ya la han pasado, los países industrializados, por ejemplo, mientras que otros todavía se encuentran en la fase 2, los países más subdesarrollados, pero estamos entrando en la fase 4 de la humanidad. Se especula incluso de una fase 5 en la que estarían entrando los países más avanzados, que muestran un crecimiento poblacional negativo, debido a que la tasa de natalidad cae por debajo de mortalidad, o sea, el envejecimiento de la población sobre la población demográfica. Esto ocurre ya en países como Alemania, por ejemplo, Italia, Francia. Hay muchos países que ya empiezan a ver que la mayor parte de la gente
es de mayor de 60 años y hay muy pocos nacimientos, incluso hasta se admiran cuando la gente lleva niños en esos países porque no hay niños. Entonces entramos a estas características de la segunda transición demográfica y es el concepto o teoría de esta transición que fue creado por dos hombres ilustres, dos hombres importantes como Ron Stech y Dick Van de K, que pues precisamente en el año 1986 se dieron a la tarea de ver qué estaba pasando con la población en el mundo. Es un nuevo concepto que procura dar cuenta de fenómenos emergentes en países desarrollados, pero que también parece que se confirma ya en países de América Latina y Asia. En este contexto, pues se habla de baja fecundidad y mortalidad, y ahí encontramos que pues hay un incremento de la soltería, hay un retraso del matrimonio, hay una postergación del primer hijo, hay una expansión de las uniones consensuales, es decir, que están unidos pero no bajo la ley, sino se unen las personas, y es cuando se empieza a dar este fenómeno. También hay una expansión de los nacimientos fuera de matrimonio, una alza de las rupturas matrimoniales, una diversificación de las modalidades de estructuración familiar, y lo estamos viendo ya con otro tipo de uniones que pues están cambiando precisamente en esta segunda transición demográfica. Encontramos ahí pues una serie de elementos muy interesantes en donde vamos a ubicarnos en el tiempo y lo que está sucediendo, y voy a hablarles de un hombre que para mí fue muy importante. En un momento hablemos de estas estadísticas que nos muestra Gallup, que precisamente nos habla de que la mayoría de la población en nuestro país de más de 15 años está casada. Encontramos luego en unión libre, que mantiene su relación más o menos 15.6%, la representación de la población soltera a cerca del 30%, y la que está separada, divorciada o viuda, pues un poquito más del 10%. Si contabilizamos esto y lo unimos, pues casi el 40% de la población en México es soltera. Aquí no sé cuántos haya, pero si levantan la mano seguramente vamos a ser muchos. Pero es un número muy importante, créanmelo. Es interesante este análisis. O sea, las cifras a veces parecen frías y uno las puede ver distantes, pero es importante cuando nos damos a la tarea, los que nos gusta estudiar y analizar lo que representa en la vida de las personas. En verdad no se imaginan, ahí encuentran una serie de áreas de oportunidad y de circunstancias que vale la pena tomar en cuenta. Pasemos a la siguiente, y ahí nos habla de quién es México en este contexto. Pues es un país multicolor, lleno de figuras, de formas, de situaciones que uno ni se puede imaginar, de tan diversas, que cuando nos damos una vueltita por ahí, pues encontramos la belleza de México. Y algo muy importante que les quiero compartir: en este momento nuestro país tiene un bono demográfico impresionante que vale la pena tomar en cuenta. Este bono demográfico nos habla de que tenemos la mayor cantidad de jóvenes en este país en este momento. Esto mismo les pasó a países como Alemania y como otros, los del primer mundo, y ellos aprovecharon ese bono demográfico. ¿Cómo lo hicieron? Generando empleos, invitando a los jóvenes a entrar a las universidades, impulsándolos, y entonces eso hizo que Japón, por ejemplo, el mismo China, se impulsaran y crecieran a los niveles que están ahorita. México tiene en este momento, y más o menos va a terminar entre el año 2030-2040, todavía nos quedan algunos añitos, pero no son muchos, ya llevamos 10 que ya nos quemamos. Y es aquí donde es importantísimo que las autoridades tomen en cuenta, y todos los que trabajamos en diferentes sectores e impulsemos ese cambio, porque ese bono demográfico de la mayoría de gente joven va a durar nada más ese tiempo. Después se va a dar vuelta la pirámide y vamos a comenzar a envejecer en este país, como ha ocurrido en Alemania y en otros países. Entonces, este bono demográfico es importante aprovecharlo y de verdad tomarlo en cuenta y exigir a las autoridades esos cambios. Representa una ventana, como les decía, al desarrollo. Ahí están Estados Unidos, Alemania, Francia, Inglaterra, Japón, Corea, Taiwán, India y China, que son países que han logrado capitalizarlo, vinculando su economía de tal manera que han alcanzado tasas de crecimiento muy alto. Este fenómeno se da cada 200 años. Entonces, aprovechemos este espacio y ojalá que logremos pues que tener que salir, si no pues nos vamos a quedar rezagados en el contexto internacional. En este momento pues es importante reconocer que hay más personas en edades productivas y que podemos cambiar esto precisamente en esta transformación, porque para el 2050 pues será mayor el número de personas de 65 años que estarán necesitando y exigiendo pues servicios de salud,
y otro tipo de servicios como las pensiones, por ejemplo, y se van a recargar en un menor número de personas que estaban trabajando, que serán laboralmente efectivas, y eso es algo muy delicado, porque entonces las personas no van a contar con los servicios de salud suficientes, ya lo estamos viendo en este momento. Podríamos llegar a colapsar en el sistema de pensiones, y entonces podríamos encontrarnos con situaciones verdaderamente graves y complejas. Es ahora cuando tenemos que prestar atención a esta situación que ya se está viviendo. Y según los analistas, necesitamos exigir que nuestros legisladores, los diputados y los senadores, tomen cartas en el asunto, porque va a ser un problema muy grave, una especie de bola de nieve, si hoy no se toma conciencia de esto. Esta presión social, en unión con otros factores, pudiera desencadenar procesos de inestabilidad y, bueno, pues afectar la gobernabilidad si estas demandas no son atendidas. Por eso es importante tomar en cuenta, porque, por ejemplo, puntos importantes a atender sería el empleo, el crecimiento y el éxodo. El empleo, según la encuesta nacional del INEGI, del 100% de los egresados a nivel nacional, únicamente 30% encuentra empleo en el primer año, y de esto solo 30% labora en las actividades en las cuales eligió. Y si no, luego nos encontramos pues a muchos que están trabajando en otras áreas, porque pues lamentablemente se ven en la necesidad de buscar fuentes de trabajo complementarias, o a veces como un empleo de primer paso para poder subsistir. Luego viene el crecimiento. En el último cuarto de siglo México ha tenido un crecimiento raquítico, y además no se han podido crear los empleos suficientes para que la población pueda integrarse a la planta productiva y al empleo. Yo he tenido la oportunidad de trabajar y platicar muchísimo con los empresarios, los industriales de todo el país, de acercarme a ellos y de entrevistarlos y darme cuenta que sí están preocupados, que sí conocen el bono demográfico, que sí saben la importancia del empleo. Donde vemos que hace falta es más sensibilidad y más preparación en las personas que están gobernando este país. Tienen que unirse para buscar soluciones y para empujar fuerte a México, porque si no lo hacen, si no hay esa unidad, no vamos a encontrar respuesta. En Jalisco veo que tenemos, y sin tratar de favorecer a ningún partido, porque me considero una persona que trato de mantenerme al margen de eso, pero como periodista he visto que en Jalisco sí estamos despegando en ese sentido. Hay un proceso muy interesante, creo que al actual gobernador se ha puesto las pilas y está trabajando en coordinación con los que en este momento están al frente de cúpulas empresariales, lo están haciendo. Ojalá que logremos sacar a México adelante. Jalisco está siendo puntero en el ámbito nacional en este momento. Aquí ha habido importantísimos eventos que nos están despegando. Por ejemplo, acaba de pasar la cumbre de China, una también muy importante cumbre de negocios. Acaba de estar aquí el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, José Ángel Gurría, y él también impulsó mucho el trabajo que se está haciendo en Jalisco. Habló de ese trabajo real y de lo que se está haciendo en México, y verdaderamente vamos hacia una proyección importantísima de Jalisco. Yo les invito a que nos pongamos todos las pilas y nos acerquemos y nos investiguemos y estudiemos un poco más de lo que está pasando con nuestro estado, y que vayamos a los eventos y que conozcamos, porque cuando no conocemos, a veces hablamos de lo que no conocemos, pero si no vamos a aportar, pues es mejor mantenerse al margen. Pero si vamos a aportar, yo creo que tenemos que hacerlo todos a la voz de llano. Y este es el planeta que tenemos, es un planeta hermosísimo, lleno de cosas maravillosas, y no es todo lo que estamos viviendo de la criminalidad y las situaciones adversas. Eso no es el planeta, pero necesitamos nosotros retomar la esencia de lo que somos. Ahí es donde viene el concepto de aldea global, y les cuento un poco de lo que representa este señor que se llama Marshall McLuhan. Cuando yo tendría unos 12 años descubrí quién era Marshall McLuhan. Me gustaba mucho ir a las bibliotecas. Ahora tenemos la ventaja de internet, pero me sigue gustando ir a las bibliotecas y leer los libros, porque me fascina el olor de la tinta y del papel, y todo eso es hermoso. Pero cuando iba a las bibliotecas, una de las bibliotecas que visitaba era la Benjamin Franklin, que estaba precisamente junto al consulado americano, y buscando libros y leyendo encontré a Marshall McLuhan, que hablaba de la aldea global, y yo me sorprendí, y desde entonces lo seguí y leí y me empapé de su pensamiento, y él es una de las personas que me inspiró para elegir la carrera, la profesión de periodismo, que agradezco a Dios y a mis padres el darme la oportunidad de estudiar y de llevar adelante esa carrera con las bases tan importantes del derecho, que para mí han sido
un puntal, un cimiento grandioso, porque a través del derecho he podido descubrir muchas vertientes y muchos caminos. El concepto de aldea global, ¿qué significa? ¿Qué significa este término de aldea global? Bueno, pues busca describir lo que sucede con las personas de todo tipo, sugiere qué es lo que puede pasar con la información que nosotros estamos recibiendo a través de los distintos medios de comunicación, y en especial ver y oír permanentemente personas y hechos como si los tuviéramos aquí. Por ejemplo, se acordarán ustedes de la guerra del Golfo Pérsico. Todos sentíamos que las bombas estaban aquí arriba de nuestras cabezas y que el planeta se iba a explotar. Y la verdad es que estaba pasando a miles y miles de kilómetros de nosotros. Pero con esto que pasa de los medios de comunicación, todo nos queda tan cerca que ya, por ejemplo, Barack Obama es nuestro compadre, el Papa Francisco pues es nuestro amigo, es el tío que viene a la casa a cenar con nosotros, Madonna pues es nuestra madre que también platica y está con nosotros. O sea, todo eso es el concepto de aldea global que está sucediendo en el mundo y que nosotros estamos comunicados con un clic a miles de kilómetros, y que vamos conociendo lo que sucede con las culturas de muchos países, y que nos encontramos con una gran oportunidad de comunicación como nunca antes en la historia de la humanidad. De verdad es para asombrarnos en cada momento de lo que sucede. Y este señor es contemporáneo porque él nació en 1911 y se fue en 1980. Y en todos esos años escribió muchísimos libros, fue un filósofo, erudita, un profesor canadiense. Y McLuhan es el creador de estos conceptos que nos hablan precisamente de medios de difusión masiva, la sociedad de la información, la galaxia Gutenberg, por ejemplo, la aldea global, la diferenciación entre los medios fríos y calientes y la descripción de los medios de comunicación como extensiones de la persona. Él, cuando publicó su libro Comprender los medios de comunicación, sin recursos publicitarios, pero lo sacó, se transformó en un bestseller, uno de los libros mejor vendidos en su época, y en Harvard y en otras universidades. Y fue un hombre libre, su lápida incluso reza que con una tipografía digital dice: la verdad nos hará libres. A su muerte pues lo recordaron con calificativos como místico de la aldea electrónica, o el más hippie entre los académicos y el más académico entre los hippies. Este era un hombre visionario. Sin duda, cuando él decía formamos nuestras herramientas y luego estas nos forman, pues ¿quién ahorita no es una extensión de su cuerpo? Por ejemplo, su computadora, su teléfono celular, su iPad, el iPhone, etcétera, ¿no? Es una extensión de nosotros. El automóvil es una extensión de nosotros. El teléfono de nuestra casa es una extensión de nosotros. Ya no podemos vivir sin estos elementos, forman parte. Cuando a alguien se nos olvida el celular, bueno, estamos vueltos locos porque es parte de nosotros, nos sentimos incomunicados fuera de todo contexto. Pero ¿cómo comienza esta historia de llegar al momento presente? Marshall McLuhan lo describe perfectamente y nos habla de estados muy importantes del pensamiento, de la lógica, de la razón. Él habla, por ejemplo, de lo que representó el contexto que le sirvió de base para enmarcar la ventana hacia el futuro. Fue la personificación de las 7 artes liberales. Él hablaba de trivium y quadrium, y esto pues nos dice mucho del pensamiento de lo que se basaba precisamente Marshall McLuhan. La enumeración de 7 artes liberales que aparece en una obra del escritor latino Martinianus Capella. Trivium significa en latín 3 vías o caminos, y en la época medieval representaba y agrupaba las disciplinas relacionadas con la elocuencia, es decir, por ejemplo, la gramática ayuda a hablar, la dialéctica ayuda a buscar la verdad, la retórica colorea las palabras. Y quadrivium significa 4 caminos, que agrupaba las disciplinas relacionadas con las matemáticas, la aritmética numera, la geometría pondera, la astronomía cultiva los astros y la música canta. En aquella época pues se hablaba de que la matemática estaba constituida por estas disciplinas y se estudiaba así también la aritmética o los números, la geometría o los ángulos, la astronomía o los astros, y la música, los tonos y los cánticos o los cantos. Y para destacar un orden sistemático de la visión de ciertos periodos de la historia cultural de Occidente,
pues sugiere que la Edad Media se caracterizó por el énfasis en el estudio de la lógica. Y McLuhan, precisamente, cuando toma todo este conocimiento, crea numerosos conceptos hoy muy populares acerca de los medios de difusión masiva y la sociedad de la información, como decíamos, la galaxia Gutenberg, la aldea global, etc. ¿Cuál era el particular enfoque de McLuhan? Podría decirse que realmente no tenía ninguno. Sin embargo, él nos habla de la historia de la comunicación, el estado tribal, que es cuando la gente convivía, platicaba, se reunía en las tribus, en las antiguas tribus de todo el planeta. Luego viene precisamente cuando habla de cómo desarrollamos el lenguaje, dice: ¿por qué hemos desarrollado un lenguaje donde predomina la funcionalidad sobre la descripción de las emociones? Imagínense, ahí nos detenemos un momento. Predomina la funcionalidad y hemos dejado de lado las emociones. Viene el estado de destribalización, es decir, cuando salimos de las tribus, la humanidad, y empezamos a entrar en otro proceso en el que se inicia un segundo estado de la civilización. Viene la escritura, la abstracción, los símbolos, y nos lleva a un estado más racional y funcional, donde nacen los conceptos de útil y benéfico o beneficioso. Pero ¿saben qué? La buena noticia es que toda la humanidad vamos hacia retomar el estado de retribalización. Supone esto una vuelta atrás marcada por la aparición de los medios tecnológicos. En el ámbito de la comunicación, los medios electrónicos redescubren las facultades que fueron eclipsadas por la cultura quirográfica e impresa. Entra ahí la radio como extensión del oído, la televisión como extensión de la vista, y tiene la capacidad de romper los equilibrios naturales para restituir al individuo la totalidad de sus sensaciones. A través de la televisión nosotros nos empezamos a conectar con muchas cosas, empezamos a ver lo que sucede en otros lugares del mundo y de pronto estamos conectados. Y él nos habla de la galaxia Gutenberg o la aldea global, que precisamente de la imprenta al telégrafo, este periodo fue 4 siglos que van desde la difusión de la imprenta en la Europa de la modernidad hasta las primeras décadas del siglo XIX, cuando el telégrafo cambia para siempre la historia de la comunicación humana. El telégrafo, pues recordarán ustedes cuando la Primera y Segunda Guerra Mundial, a través del telégrafo se comunicaban, enviaban los mensajes, y a través de la radio la humanidad entera estaba pendiente en la radio para escuchar lo que estaba pasando a miles de kilómetros. Viene luego el cambio social, y esto es lo que divide precisamente a la historia en 4 fases: agrícola, mecánica, eléctrica, o sea, los medios de comunicación, y la tecnológica. Esta es la etapa de mayor relevancia en su investigación. De hecho, hay un programa especial en la Universidad de Toronto que está centrado en el estudio de la influencia de las nuevas tecnologías en el cambio social. Y él habla también de los medios fríos y calientes. Dice que el medio caliente es de alta definición, más información, menos participación, por ejemplo, y el medio frío, que es de baja definición y menos información y más participación. El teléfono, decía él, es un medio frío porque hablas, pero necesitas mucha información para poder entender, comunicarte. Pero ahora, ¿qué diría Marshall McLuhan al ver el teléfono multimedia? Donde encontramos que ya nos podemos ver a través de los teléfonos, nos podemos comunicar y podemos tener sensaciones y emociones y una serie de cosas. Y luego viene la galaxia Marconi o la aldea cósmica. McLuhan dijo que el ciclo histórico entre los medios, mensaje y el hombre usuario concluye en esa galaxia Marconi caracterizada por el medio televisivo. Entra la televisión e irrumpe en la humanidad y cambia el sentido y el concepto de todo lo que nosotros somos. Bueno, nos ha tocado ver hasta la llegada del hombre a la luna, por ejemplo, ¿no? Cosas maravillosas que nunca nos hubiéramos podido imaginar. Y viene esa aldea cósmica o galaxia Marconi, que hay una transición entre la televisión y el internet. Y esta aldea global nos habla ya de un orden eléctrico, un orden electrónico y las tecnologías recientes. La primera pues es el telégrafo, la segunda nos habla del uso de la televisión y las válvulas, la radio. ¿Se acuerdan ustedes los que pertenecemos al siglo pasado? Nomás creo que aquí hay una persona que es de este siglo, todos los demás somos del siglo pasado, así que pues ahí veremos, si hay alguien más, pues usted disculpe, ¿verdad? Pero todos somos del siglo pasado. Y además nos ha tocado vivir, que eso es una bendición, pues una transición de 100 años y de 1 milenio, y además vivir el año 2000 y pasar a otro siglo de esa manera tan impresionante como lo estamos viviendo.
Y eso es algo para que lo tomemos en cuenta. Somos una generación privilegiada, pero además nos ha tocado una cosa impresionante. Entonces estamos ya en esta era de lo que representa el internet, la supercarretera, y ahí están los servomecanismos de los que hablaba precisamente McLuhan. Dice, el hombre máquina, el hombre rueda, el hombre arma, el ser humano se extiende, el sistema puede ser mecánico, servomecanismos al servicio del hombre. Este término utilizado por él se refiere a los mecanismos que el hombre ha utilizado a través del tiempo, y bueno, pues resulta de las nuevas escalas o de extensiones de nuevas tecnologías. Antes usábamos el patín, la bicicleta, pero pues ahora los automóviles están supersónicos, por mencionar algo. Y entonces encontramos muchas cosas que el hombre estamos utilizando como si fueran extensiones de nosotros, la verdad. Y los medios de comunicación de masas entonces se convierten en algo muy importante. Está el internet, el libro, la prensa escrita, la radiodifusión, la televisión, el internet, lo que es multimedia. Los jóvenes pues lo manejan aquí, lo traen. Y los que somos más mayorcitos, pero que también somos jóvenes, pues hemos tenido que aprender. Y todo el mundo se ha tenido que actualizar, y los que no, pues ya se sienten como anteriores, o sea, como en la época de las cavernas. Entonces, o le entramos todos o nos quedamos fuera, y es como si nos quedáramos incomunicados, como si volviéramos pues a aquella época en la que escribían con jeroglíficos, ¿no? Pero hay hombres que han contribuido a esto, a la creación de la aldea global, como Steve Jobs, el creador de Apple, Bill Gates, el creador de Microsoft, hombres interesantes con una impresión de vida que nos han dejado, que vale la pena leer su obra, entender lo que han hecho, comprender lo que nos han legado. Ahí hay otros más jóvenes como Mark Zuckerberg, que es el creador de Facebook, que la historia pues es impresionante, un joven de 25 años y que además se convirtió en millonario de la noche a la mañana, pero que nos tiene hoy vueltos locos con los bip bip del WhatsApp. Bip bip por todos lados los escuchamos, en el cine, hasta en la iglesia, en las reuniones, hasta el bip bip es el WhatsApp, y nos ha comunicado a través del Facebook, porque el Facebook, y pasen a la siguiente lámina, se une con Jackum, el creador de WhatsApp, y estos dos elementos hacen un poderosísimo eslabón para las redes sociales. Entonces, pues hoy todo el mundo estamos en Facebook, en WhatsApp, en Viper y toda esa serie de cosas que nos comunican y que nos permiten estar en contacto con personas que muchas veces ni siquiera conocemos. Ahí está, pues la comunicación de masas está siendo transformada precisamente tanto por el internet como por la web 2.0, y ahí es donde entran una serie de cosas. Efectivamente, la comunicación ayuda a las personas, permite una mayor intervención de los ciudadanos en una serie de situaciones y de actividades que, por ejemplo, la gente ha dejado de leer el periódico. Muchas personas ya no quieren ver la televisión, otras escuchan la radio poco, pero ¿saben qué es lo que sí está impresionante? Las redes sociales. La gente sabe lo que está pasando al segundo, todo el mundo habla y dice, está pasando esto en tal lugar, y se arma una serie de redes que luego empiezan a inventar, y luego al rato salen los memes y nos empezamos a reír, y viene la catarsis, y ya de una situación compleja empezamos todos a disfrutar pues esa creatividad que tienen, sobre todo al mexicano se nos da mucho, y vienen los memes precisamente. Y hablaba precisamente de eso Marshall McLuhan, y decía, el medio es el mensaje. Cuando uno aprende periodismo, y aquí hay varios destacados colegas periodistas, no me dejarán mentir, pues a uno le enseñan que el emisor, el receptor, el mensaje, etcétera. Pues esto ya está rebasado, porque el medio, decía Marshall McLuhan, ¿saben cuándo lo decía? En 1960. Si sacan la cuenta, estamos hablando de más de 50 años, o sea, un visionario. Él ya hablaba de esta aldea global. Y ahí es donde encontramos esa propuesta cuando nos muestra, por ejemplo, nuestro planeta visto desde fuera, como una especie de dualidad. Esta fotografía es muy famosa porque se llama Las Canicas Azules de la NASA, y es famosa porque nos muestra nuestro planeta desde dos perspectivas. En la galaxia Gutenberg, McLuhan predice que en la nueva cultura electrónica la humanidad se moverá del individualismo y la fragmentación a una identidad colectiva. Es lo que nos está pasando ahora. Se volverá a la base tribal, es decir, a las tribus, devolviéndonos a una especie de aldea. Por eso les decía que ya somos compadres de todos los grandes personajes, y los conocemos, y son nuestros padres, nos despertamos con ellos y ya hasta interactuamos, podemos chatear con ellos y podemos dialogar a través de arroba, todo lo que signifique, ¿no? Por ejemplo, todo el mundo tiene Twitter, los grandes, los famosos, los importantes. Se puede conversar con esos seres humanos que antes estaban lejanísimos. Entonces esto
es la aldea global en la que estamos todos. La computadora pues sería la extensión de nuestro sistema nervioso central, y por eso es importante decir cuál era el particular enfoque de McLuhan. En realidad no tenía uno en particular, él hablaba de todo esto, del enfoque multidimensional. Sus escritos carecen de argumentaciones completas o de tesis que desarrollen literalmente a lo largo de sus páginas, pero ahí es donde viene la oportunidad de los que nos gusta escribir, los que nos gusta investigar para aportar nuevas cosas. Nos toca hacer ese trabajo a nosotros, a todos nosotros, especialmente a quienes formamos parte de esta benemérita institución. Y ahí encontramos pues que los medios también son un elemento muy importante de poder. Por ejemplo, hablamos de esa comunicación de masas, que son 4 principalmente: formar o educar, es decir, tener contenidos específicos cuya finalidad sea la de adquisición de conocimientos por parte del espectador. Luego vendría la de informar, dar a conocer todo aquello que pueda ser relevante para el público y éste deba conocer. Otra es formar opinión, persuadir y orientar, y la última sería entretener. Todos esos elementos forman parte de los medios como poder. La influencia, pues todos lo sabemos. Los ciudadanos estamos expuestos a unos y otros medios que resultan indispensables, y también los políticos y también los agentes económicos y sociales y empresariales. La comunicación de masas, pues es ese nombre que recibe la interacción de un emisor único o comunicador, en este caso, por ejemplo, pongamos la televisión o el cine o la radio, y esas masas que están ahí de incógnito, que son millones de personas en el mundo que están precisamente recibiendo esto. ¿Cuál es la condición de que sea masas? Pues que debe ser grande, un conglomerado enorme, ser heterogéneo, es decir, de diferentes formas de pensamiento, religiones, culturas, etc. Y ser anónimo. Las masas son anónimas. Eso está pasando también con internet. Mucha gente se pone seudónimos y abre una página de Facebook y empieza a atacar a todo el mundo, y luego la gente dice, es verdad lo que dice, y me sumo, y me sumo, y me sumo, sin recurrir a la realidad, al trasfondo, a la investigación real. Es muy fácil pues ser anónimo y atacar. Y bueno, pues ahí encontramos que la historia está muy ligada al desarrollo de la tecnología, el desarrollo económico, y de los últimos 100 años pues ha llevado a poder ofrecer al gran público productos relacionados con la comunicación. Desde la época de oro de la prensa escrita, cuando en Estados Unidos los diarios fueron bajando sus precios hasta llegar a ser asequibles para cualquier trabajador, hasta esta era del internet que se ha vuelto muy, muy popular. Y pues ahí encontramos muchas cosas. La televisión es una máquina de ideas. Uno se sienta frente a ella y encuentras una diversidad de cosas. Nos decía un investigador, un teórico sobre la comunicación, George Geffner, que desarrolló la teoría del cultivo y estuvo muy interesado acerca de los efectos de la televisión en la sociedad, que decía que los medios nos cuentan y nos configuran la realidad. Muchos de nosotros seguramente nos acordaremos del programa Siempre el Domingo. Ese programa fue formando una identidad nacional, y precisamente fue una idea de Emilio Azcárraga Vidaurreta, el fundador de Televisa, y empezaron a crear una identidad nacional de tal manera que todos, ese mosaico multicolor que es la patria, se empezó a formar con un estilo, y empezamos a pensar ya en cuál era nuestra música, nuestra comida, nuestra bebida, la gastronomía. Fue la televisión la que influyó fundamentalmente. Por eso afecta a la sociedad, para bien o para mal, en la representación del mundo que cada ser humano se hace. El mundo lo vemos a través de los medios de comunicación. Y pues el cultivo depende del tiempo de exposición al medio, es decir, somos cultivados como si fuéramos aleccionados, digamos. ¿De qué manera? ¿Cuánto tiempo vemos televisión? ¿Cuánto tiempo vemos al cine? ¿Cuánto tiempo escuchamos radio? Eso nos va formando. El cine también se ha convertido en un medio masivo mundial, y el cine especialmente lo ven personas cada vez más jóvenes, pero fíjense, como estamos siendo transculturizados, el cine que vemos en nuestro país, lamentablemente, en su mayoría es un cine extranjero y particularmente estadounidense, y poco cine mexicano. Ahí están algunos datos. Dice, por ejemplo, que 320 películas fueron exhibidas en el 97 y tan solo 24 mexicanas. En la actualidad esta cifra asciende a más de 2,000 películas extranjeras contra una minoría mexicana, marcando tendencia a nivel nacional e influyendo en la vida de los mexicanos. Si analizamos películas mexicanas actuales, en un año nos podemos encontrar 5, 7, si bien nos va, producidas y que se están exhibiendo, pero podemos encontrar más de 2,000 películas
que se están exhibiendo en los cines actuales. Eso a nosotros nos impulsa, nos motiva, nos cambia nuestro pensamiento. Estamos pues ante un gran reto y entrando a una nueva era de la humanidad. Estos son tiempos difíciles, nosotros somos testigos y protagonistas, y la verdad es como para que nos pongamos a pensar que estamos en una era de un choque de proporciones cataclísmicas entre dos grandes tecnologías. Y el precursor de la aldea global, este teórico de los medios de comunicación, pues fue un hombre que murió a los 69 años en su residencia de Toronto. Se vio obligado a retirarse tras el cierre del Centro de Cultura y Tecnología Universitario de Toronto, donde realizó sus estudios. Murió 5 meses después de ostracismo. Una de las mayores influencias intelectuales de los años 60 revolucionó los patrones de enseñanza de las escuelas de comunicación de Estados Unidos, de Europa y de todo el mundo. Ese era Marshall McLuhan. Y nos dice: el pensamiento de un hombre visionario. Estamos en un coche yendo hacia el futuro, pero utilizando solamente nuestro espejo retrovisor. Eso nos dice Marshall McLuhan. El planeta Tierra pues es nuestra casa. Y vamos rápidamente a comentar este mensaje. Vemos a un Papa que nos está conminando a la unidad, a reencontrarnos. Y quienes somos estudiosos y seguidores y estamos en muchos círculos sociales, encontramos que algo nos está faltando: es la comunicación, la cercanía, volver a encontrarnos en la sobremesa con las familias, volver a reunirnos con los amigos y platicar, pero platicar de las cosas que nos preocupan, que nos interesan. Nos hemos vuelto banales y hablamos de cosas que no tienen que ver con el ser humano, sino hablamos de cosas que están más allá. Hablamos de lo que vemos en la televisión, en el cine, de lo que escuchamos en la radio, de lo que pasó a no sé cuántos kilómetros de distancia, pero no nos encontramos con el ser humano que somos nosotros, la esencia de la persona que nosotros somos. Y ahí es donde pues yo les hago esta invitación a que retomemos esas charlas, esas conversaciones, esa unidad, a que este lugar sea un punto de unidad, de reunión, a que todos los lugares a donde vayamos hablemos de lo que siento, de lo que me pasa, si estoy triste, si estoy alegre, qué me preocupa, como se hacía antaño. Que retomemos esas charlas, esos cuentos de los abuelos, que volvamos a eso que es de lo que nos habla Marshall McLuhan, y que los medios de comunicación sean unas herramientas que nos ayuden a ser mejores, y que no convirtamos los medios en una forma de acercarnos con personas lejanas, pero nos olvidamos de los que están cerca. Entonces, pues desde esa perspectiva yo quiero agradecerles el que me haya permitido hoy dirigirles la palabra, mostrarles un poco de esto que como periodista me apasiona, y que ustedes pues vean ese contexto en el que como humanidad nos estamos moviendo. Después de todo, pues somos la humanidad un mismo ser, vamos hacia una misma meta, y creo que si esta vida es una, pues hay que tratar de vivirla lo más felices posible. Y la felicidad no está afuera, está dentro de cada uno de nosotros. Esa felicidad nosotros la creamos independientemente de las circunstancias que haya. Nosotros la podemos hacer. Y cuando alguien dice, es que no me rinde el tiempo, les aseguro que sí, si nosotros sabemos capitalizar cada minuto, cada segundo de este día, de cada día, porque ¿saben qué? Cada segundo es irrepetible. Lo que pasó ayer ya fue, lo que vendrá no lo sabemos, pero este momento es único, es un regalo, es un presente. Muchas gracias. Chula mai sei rabi,
sarashpi now ashakashhi lani ubasudu divasyurasi tukakapa langundamira. Alegrar mi amarga juventud, pero si por desgracia mueres o muero yo, allá en la otra mansión ante el Creador me uniré a ti. Kendana parisianga sikano negashtiru nyogandara yigiri sendala ni tuilasu eira kuishira nuranu. Kendana parisianga sikano negashtiru nyogandara giranu la famushidaptitu neira kushabitu laba napu ke gabusielu Gaditina Pushianu Nawinina Irodaina Sabi Gadikidi Guite Pujulama Seirabi Didi Sarashpi Now Ashakeshi Lani Ubasidu Divasiurasi Tukakapa La Runda de luna, Naila lloraba ante mí. Ella me hablaba con ternura, puso en sus labios la dulzura. Yo le pregunté por qué lloraba y ella me contestó así: ya mis caricias no son tuyas, ya no soy Naila para ti. Ya me embriagué con otro hombre, ya no soy Naila para ti. Naila, ni por qué me abandonas. Conta, si tú sabes que te quiero. Vuelve ya, no busques otro sendero. Te perdono porque sin tu amor se me rompe el corazón. Naila, ni por qué me abandonas. Sabes que te quiero. Vuelve ya, no busques otro sendero. Te perdono porque sin tu amor se me rompe el corazón.
que tu canto aquí en el alma como un puñal se me mete, sabiendo que cuando cantas pregonando vas tu muerte. Marinero, marinero, es verdad que sabes, porque distinguir no puedo, si en el fondo de los mares hay otro color más negro que el color de mis pesares. Ay, la, 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 ay, la, 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 ay, la, la, la. Hay otro color más negro que el color de mis pesares. Y un pajarito volando que llevaba el pecho herido, ya casi para llegar, me dijo muy afligido: ya me canso de buscar un amor correspondido. Bajo la sombra de un árbol, el compás de mi jarana, dándole este guapango, porque la vida se acaba y quiero morir cantando como muere la cigarra. Ay, la, la, la. Ay, la, la, la. Ay, la, la, la. Y quiero morir cantando como muere la cigarra. Gracias. Es noviembre y estos son los versos de duelo. Bueno, unos de tantos versos de duelo, los de este año. No sé qué tienen las flores, Llorona, las flores del Campo Santo. No sé qué tienen las flores, Llorona, las flores del Campo Santo, que cuando las mueve el viento, Llorona, parece que están llorando, que cuando las mueve el viento, Llorona, parece que están llorando. Ay, de mi Llorona, Llorona de azul celeste. Ay, de mi Llorona, Llorona de azul celeste. Y aunque la vida me cueste, Llorona, no dejaré de quererte. Y aunque la vida me cueste, Llorona, no dejaré de quererte. Bueno.
hoy lloro porque te vi. Ayer lloraba por verte, llorona, y hoy lloro porque te vi. Dos besos llevo en el alma, llorona, que no se apartan de mí. Dos besos llevo en el alma, llorona, que no se apartan de mí. El último de mi madre, llorona, y el primero que te di. El último de mi madre, llorona, y el primero que te di. Ay, de mi llorona, llorona, deja llorar. Ay, de mi llorona, llorona, deja llorar. A ver si llorando puede, llorona, mi corazón descansar. A ver si llorando puede, llorona, mi corazón descansar. Gracias. Me agarraste con tus manos y de plano me rendí. Me dejé querer todita, despacito y sin respeto, para sentir más el amor. Me miré en tus lindos ojos, me prendí a tus labios rojos. Y dejé que me quisieras y me hicieras a tu antojo. Desde afuera nos miraba una luna avergonzada que de envidia se moría al mirar lo que te daba. Te marchaste en silencio antes que yo despertara, pero el recuerdo que me deja, ese no nada. Se me fue. Me agarraste con tus manos y no sé lo que sentí. Me besaste dulcemente con 1000 besos diferentes y me hiciste muy feliz. Me marcaste para siempre y por ti a nadie quiero. Porque llevo en mí tus besos de los pies hasta la frente. Desde afuera nos miraba una luna avergonzada que de envidia se moría al mirar lo que te daba. Te marchaste en silencio antes que yo despertara, pero el recuerdo que me dejas, ese no lo borra nada. Me marcaste con tus besos y ya vivo muy feliz. Gracias, buenas noches.
Bueno, hace como unos 5 o 6 años hacíamos juntas un espectáculo. Ahí va. A ver, Meche me pide que les declame una poesía, a ver si me acuerdo. Es una poesía de Amado Nervo, Noelia, Miguel. Atentos. Les invito a escuchar esta poesía para que cerremos con Mercedes Medina. Déjenme decirles que Mercedes Medina me hace el honor hoy de estar aquí, porque la verdad es que ella es una gran artista jalisciense, que es una investigadora de música mexicana. Y cuando hablamos de Mercedes Medina es hablar de una institución en el estado de Jalisco. Entonces es un honor que esté aquí, y además vistiendo un huipi, que es de los trajes de Oaxaca que le regaló pues nuestra amiga Sofía Valencia. Así que para que vea, Sofía, que ahí está lo mexicano, lo nuestro, y que pues muy agradecida a Mercedes también. Lo luce y lo porta con mucha gallardía como la mujer mexicana. Y ahí les da este poema, a ver si me acuerdo, porque hace un buen rato que no lo declamo. Mercedes y yo, cuando estábamos en la prepa, teníamos un grupo de música mexicana antigua. Entonces a mí me tocaba declamar y reclamar también a veces. Y ella cantaba. Y teníamos nuestro grupo, que hoy nos acompañan aquí los caballeros, y teníamos pues el bajo, la guitarra. Era un grupo de música de cámara muy bonito, y nos tocaron grandes experiencias. Cantamos para los reyes de Suecia, tuvimos la oportunidad de viajar por varias partes cuando éramos estudiantes. Entonces pues tenemos muchos recuerdos bonitos, Mercedes y yo, y de esa época hacíamos este dueto. Entonces yo voy a decirles este poema con mucho gusto de Amado Nervo, que se llama La vieja llave. En continuo repicar, en aquellas épocas y en aquellos lugares, esta llave cincelada, si no cierra ni abre nada, ¿para qué la he de guardar? Ya no existe el gran ropero, la gran arca se vendió, y sola, en el baúl de cuero, desprendida del llavero, esta llave se quedó. Herrumbrosa, orinecida, como el metal de mi vida, como el hierro de mi fe, como mi querer de acero, esta llave sin llavero, nada es ya de lo que fue. Me recuerda aquellos días de tibores y de músicas y flores, de la gallarda, la ligera española, nao fiera, que traía tantas cosas hermosas a nuestra patria. Este llavero que guardaba esta llave de mi abuela, tantos momentos hermosos. Recuerdo aquella hermosa ventana en la cual mi prima y yo nos dijimos tantas cosas en las tardes misteriosas del buen tiempo que ya pasó. Pobre llave sin llavero y sin dientes, como una vieja boca. Herrumbrosa, orinecida, como el metal de mi vida, como el hierro de mi fe, como mi querer de acero, esta llave sin llavero, nada es ya de lo que fue. Sin embargo, recordamos aquellos momentos gloriosos de nuestra vida, aquellos momentos del México antiguo que hoy está cambiando y perdiéndose. Esta llave, así como está, nos recuerda el corazón de los mexicanos, y que podemos abrirlo con el amor y con la música nuestra. Venga, Mercedes Medina, venga esa música. Ventanita.
ventana y allá hay ventanita morada cubierta de enredaderas. ¿Quién escalarte pudiera para ver a mi adorada? Yo no voy a tu ventana porque no puedo subirme y además dejé a mi prieta en su ventana. Ay, 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 ventanita morada. Vámonos para la sierra. Corran que ya vienen dando los muchachos con la guerra. Yo no quiero ir a la guerra porque no me importa nada. Ya de más dejé a mi prieta en